y amén. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 31, decía, pastor. Sí. Mateo 24, 31. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, ¿sí? Los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. Está leyendo 25. Por eso es que esa, ya la leímos. 25, 31. Ay, hijo, Es que es el 25. libro de Mateo 25, 31. Sí, claro, porque ya hablamos de las 10 vírgenes, ya Perdón, hablamos de libro los de talentos. Mateo 25, 31. Continúa, hija. Vamos a empezar nuevamente. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre, dice el juicio de las naciones, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Dice el 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y eran estos e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén y amén. Yo creo que ahí está muy claro. Libro de Mateo capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Buenas noches, pastores. Dios les bendiga, hija. El libro claramente nos dice el juicio de las naciones, ¿verdad? No dice el juicio a los cristianos, o no dice el juicio a los mundanos, o no dice el juicio a los seculares, o no dice el juicio a los ecuménicos, dice el juicio a las naciones. O sea, esta palabra en Mateo 25, 31 es para todo ser viviente sobre la faz de la tierra, todo ser viviente. Dice que tuve hambre y no me diste comer, tuve frío, no me diste abrigo, no tuve donde descansar, no tuve donde recostar mi cabeza. Bueno, realmente dice, ¿y cuándo nosotros te hicimos esto, Señor? Y dice, pues lo habéis hecho con uno de mis pequeños, es como si lo hubieras hecho conmigo. Habla de la bondad y la misericordia hacia los demás. Mis amados, no somos ajenos a los desastres naturales. Creo que es tiempo de que cada uno tomemos conciencia y empecemos a ayudar a seres tanto conocidos como seres desconocidos,
porque a veces pensamos, este tiene mi ideología, este tiene mi pensamiento, este sí le ayudo, este no tiene mi ideología, este no tiene mi pensamiento, a este yo no lo ayudo, este sí se merece porque este sí es de los míos, este no es de los míos, este no se lo merece. Y la palabra del Señor es clara, dice, a uno de mis pequeños. El desastre natural que ocurrió hace ya ahorita 2 meses, va a ser en Venezuela, nos acaba de ocurrir nosotros el día lunes. No es fácil afrontarlo desde el puesto en el que estamos, y gloria a Dios porque nosotros estamos bien, pero muchos de nuestros familiares y muchos de nuestros seres queridos quizás están en calamidad, quizás están en parte de caída social o psicológica, mental, corporal. Quizás están algunos todavía atrapados, otros estarán heridos y otros ya tuvieron que haber partido con el Señor. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a cumplir lo que dice la palabra, no solamente es leerla y seguir adelante. Es comenzar a hacer lo que está a nuestro alcance. Si alguien tiene hambre, démosle de comer. Si alguien tiene frío, démosle abrigo. Si alguien tiene una necesidad y yo tengo cómo suplírsela, démosela. La misma palabra nos enseña y nos dice que no es solamente orar por el hermano, sino cubrir su necesidad. Mis amados, así como hay personas en calamidad ahorita por causa de este terremoto que hubo y los terremotos que han habido, quizás hay personas que ni siquiera tienen aflicción de terremoto, sino tienen aflicción y necesidad, pero nosotros ni siquiera nos damos por enterados cuál es su necesidad. O si sabemos la necesidad, lo que decimos es, quizás es porque está en pecado, y eso ya tiene que menguar en nosotros. Tenemos que empezar a servir y ayudar hasta donde esté en nuestro alcance. Algunos dicen, lo que pasa es que yo tengo muy poco. Mire, muchas veces pensamos que es poco, pero para las personas es mucho, o quizás sea lo básico. Entonces hay que hacer lo que dice la Biblia, hacer, ¿no es cierto?, con la mano derecha, pero que no lo sepa la izquierda, o hacer lo que hace la izquierda, pero sin que lo sepa la derecha. O sea, no nos vanagloriemos de lo que hagamos. Hagámoslo y amemos al Señor. Amén. Amén. ¿Continúo con Sí. eso o sigo? No importa a quién se lo hagamos, así sea el que sea, ¿no? Así sea de los que él apartó para la izquierda y de los que apartó para la derecha. No importa. O sea, Sí. Sí, o sea, no Sí. importa. Claro Ahí que dice que no escoja a los... Pues es que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice, cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, dice, entonces se sentará en su trono de gloria, porque se supone que va a ser un juicio, ¿cierto? Dice, en su trono, y dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, dice, todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Salmo capítulo... Los unos de perdón, los otros, o sea, Mateo prácticamente 25. está hablando los buenos de los malos. Eso es lo que está hablando aquí. Pero Dice, y pondrá, por eso dice, pondrá las ovejas a su derecha, dice, y los cabritos a la izquierda. ¿Cómo son las ovejas y cómo son los cabritos? Toca mirar. Las ovejas son las que siempre le hablen la palabra, que sus ovejas oyen mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, o sea, son sus hijos los que están con él, ¿cierto? Y los cabritos son los que buscan otro lugar, buscan otra cosa, no les interesa, ellos son brincones, ellos no les interesa. Y no sirven en Sí, ninguna parte. y no sirven en ninguna parte. Entonces dice aquí, entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿A quién colocó a la derecha? A sus hijos, o sea, las ovejas. Dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid bendito de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque se supone que ustedes sí me seguían, que ustedes estaban conmigo, que sí, que entonces por eso dice acá, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed, bueno, todo eso. Y entonces le preguntan, pero ¿cuándo hicimos eso, Señor? Entonces, como ellos, se supone que ellos sí estaban con él y lo escuchaban, cuando ayudaba al hermano, cuando ayudó a ese hermanito que viene acá a la congregación, cuando le colaboro a alguien que viene afuera, y porque dice que de pronto venía y ni siquiera sabía quién era, pero le colaboré.
Sí, le ayudé. Dice que esos son los que entran con él en el reino, porque, porque se supone que él estaba haciendo un juicio. Entonces se supone que ustedes son los que van a ser salvos. Mire todo lo que hicieron. O sea, aunque no era yo quien estaba ahí, o sea, él estaba hablando, me diste de comer, pero lo hicieron con otras personas. En cambio dice que los de la izquierda, entonces aquí dice que los de la izquierda hacen lo mismo. Entonces tuve hambre y no me diste de comer porque ellos no cuidan, no se preocupan, porque no tienen nada que ver. Ellos hay, todo es lo contrario, Dios no me interesa. ¿Sí? No ayudan a nadie, me da igual, no me importa, bueno, tal cosa. Aquí vendrá un versículo a la memoria de muchos, ¿no? Dirán, pero la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero ojo con lo que voy a decir. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de obras de misericordia, sí. Tiempos de necesidad, tiempos de angustia, tiempo de hambre. Bueno. Y de un juicio que él está haciendo. Sí, porque algunos piensan y dicen, no, pues vamos a hacer una obra y entonces así nos vamos a ganar primicias en el cielo. Entonces, no es por ese motivo, es porque realmente sientas de corazón, porque amas a esos pequeñitos, como lo dice en el versículo 40, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No hay preguntas, continuamos. Continuamos, entonces seguimos con el 26. Entonces Mateo habla 26. Complot para prender a Jesús. Entonces pues ahí luego dice Jesús es ungido en Betania, y luego dice Jesús ofrece entregar a Judas ofrece entregar a Jesús, bueno, todo eso. Y luego viene la institución de la cena del Señor, que está en el 17, y luego dice Jesús anuncia en el 30, Mateo 26, 30, que dice Jesús anuncia la negación de Pedro. No sé si quieran que oremos ese pedazo, que hablemos ese pedazo. Y después dice Jesús ora en Getsemaní. Recuerde que estamos hablando de todo lo que hizo lo que hacía el pueblo, lo que Dios quería o Jesús le hablaba al pueblo y quería que hicieran, ¿no? Entonces, no sé, continuamos entonces. Y luego dice Jesús ora en Getsemaní. Dice, vamos a leer esa parte. Dice el 36, Mateo 26, 36, dice, entonces Jesús a un lugar, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén y amén. Dice, entonces Jesús, llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Espérenme aquí. O si quieren, acompáñenme. Voy a ir a orar. Dijo, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Él sabía todo lo que iba a acontecer, ¿sí? Y le dijo, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, ¿qué les dijo el Señor? Acompáñenme. Es que no quiero estar solo, no quiero estar solito. Entonces, ¿me pueden acompañar aquí un rato conmigo? Y pues es que me duele mi corazón, me duele mi alma, ¿sí? Que nos pasa muchas veces a nosotros. Me duele mi alma, me duele mi corazón, siento que no tengo fuerza, siento que no sé cómo hacer. Eso fue lo que Él les dijo. Dice, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Él fue y oró. Cuando Él les dijo, quedaos aquí conmigo, les estaba diciendo, dame también fuerzas, oren por mí también. Pero ninguno de ellos lo hizo, mire. Y dice el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? No pudieron acompañarme, no pudo acompañarme, sobre todo tú, Pedro, que me dijiste que estabas conmigo, que me amabas, ¿no pudiste esperar una horita conmigo a orar por mí si yo le dije cómo me sentía? Y no pudo hacerlo, y era mi amigo, estás aquí conmigo. Y dice, y le dijo, velad y orad, ni siquiera por mí, hágalo por ti. Entonces, dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces necesitamos velar, necesitamos orar. Clave, ¿no? Para que sí. Dice, para que no entréis en tentación. Velar y orar. O sea, cuando usted sienta tentación, lo más lógico es que usted ore. Y ojalá pues vele también un buen tiempo, porque no solamente llegar, orar y dormir, descansar, sino hay que seguir declarando victoria en nuestras vidas en oración, para que la tentación no nos abrigue, no nos empañe y no nos debilite la parte espiritual. Amén. Sí, y luego dice el 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Señor, yo quiero esto, pero está bien, Señor, en lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Y le dijo, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Cargados de sueño. A veces, ¿cómo están los ojos de uno? No, es que no, yo no, me da mucho sueño, yo no puedo. No, es que no, es muy difícil, no. O durmiendo de otra forma. ¿Cómo estaba durmiendo? Por lo visto ellos estaban durmiendo espiritualmente porque no les interesaba cómo estaba Jesús, ni siquiera las palabras que Él les había dicho. Dice el 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pero aún así, ustedes mejor duerman entonces. Tremendo eso. Era Jesús. Estaba ahí con ellos. Les pidió que estuviera con ellos. Con Él. Les pidió que oraran con Él, que le ayudaran a Él, que lo acompañaran, que Él se sentía triste, que le dolía su alma, su corazón. La importancia de conocer bien a Jesús para hacer lo que Jesús hacía, ¿no? Y seguir haciendo lo que Jesús hacía. Porque a veces nosotros tenemos a Jesús, conocemos a Jesús, pero no hacemos lo que Jesús hacía. Y es importantísimo hacerlo. Aquí nos demuestra que es mejor hacer lo que Él hacía. ¿Para qué? Para poder estar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Padre. Porque a veces imaginamos o creemos cosas y pensamos que porque las imaginamos o las creemos fue porque Dios nos dijo. Entonces esa es la voluntad del Padre, cuando es la voluntad y el deseo mío, pero no la voluntad de Jesús, no la voluntad de Dios. Porque estamos, aunque conocemos a Jesús y aunque estamos ahí al lado de Jesús, no andamos como Jesús andó. Entonces la importancia de ser testimonio de Jesús y andar como Jesús andaba. Amén. Amén.
Entonces luego habla del arresto de Jesús, luego dice Jesús ante el concilio, y luego viene el 27, y después dice Pedro niega a Jesús, y luego viene el 27 que dice Capítulo Jesús, 27. capítulo 27, que dice Jesús ante Pilato, y luego dice la muerte de Judas, y luego dice Pilato interroga a Jesús. ¿Alguno de esos les explico? ¿O explicamos? Hablemos sobre la muerte de Judas. Pero Bueno, ¿no? ¿puedo Hija. preguntar por qué Jesús estaba triste? O sea, porque él sabía que lo iban a... Porque él sabía todo lo que le iba a acontecer. Ah, ok. Sí. Por eso le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Pero si no se pero puede, si no se puede, pues hágase tu su voluntad. Que yo no beba esta copa, pero si no es así, Señor, pues hágase su voluntad. Debo beberla de todas maneras. Muerte Dice, de Judas. muerte de Judas. Dice entonces Mateo 27:3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Dice el 6, y los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Tremendo, ¿no? Porque aquí vemos cómo una persona, cuando se arrepiente de haber hecho algo malo, quiere ofrendar delante del Señor. Este es un ejemplo, claro que está acá. Quiere ofrendar delante del Señor por arrepentimiento. Y dice que lo que es entregado en sangre no debe ir. Lo que es entregado por precio de sangre no debe ir en las ofrendas. O sea, nosotros no debemos ofrendar nada en sangre, porque para eso el Señor Jesucristo incluso fue entregado en la cruz del Calvario, para derramar hasta su última gota de su sangre, para que nuestra sangre no sea derramada, ni tampoco derramemos sangre y nos excusemos para presentar delante de las ofrendas, para sentirnos excusados o perdonados. Lo que es precio de sangre, sangre es. Bueno, entonces, ojo con eso, número 1. Número 2, el arrepentimiento, el dolor que se siente al traicionar a Jesús. Cada vez que nosotros quizás pecamos, quizás a ustedes les pase lo mismo, cuando lo hacemos sentimos un dolor tan inmenso en el corazón, que es un vacío que realmente es indescriptible, y ese vacío duele saber que uno le falló a Jesús, duele saber que uno también hizo lo mismo que aquellos romanos, duele saber que uno también le coloca un precio a la sangre de Cristo, al sacrificio de Cristo, cada vez que peca. No sé si me estoy haciendo entender o quizás los estoy confundiendo, pero realmente es un peso que es muy doloso, es interno, es algo de angustia, es algo que pesa realmente en el corazón. Y ver muchas veces cómo nos arrepentimos después de haberlo hecho y queremos mostrar ofrendas innecesarias delante de Dios, cuando realmente debe haber es un verdadero arrepentimiento, un perdón, y nunca llevar a cabo ningún tipo de agravio contra nosotros mismos ni contra la creación, que es nosotros somos creación de Dios. Amén. ¿En ofrendas incluye como el ayuno o algo así, o está hablando más de lo material? Está hablando de lo material, o sea, no se compra nada por dinero. Bueno, y después continúa dice Pilato, interroga a Jesús, y luego dice en el Mateo 27:15, dice Jesús sentenciado a muerte,
Y luego dice en el 27:32, dice crucifixión y muerte de Jesús. Y luego dice en el 57, Jesús es sepultado. Y luego dice en el 27:62, dice la guardia ante la tumba. Y luego viene el 28, que habla de la resurrección de Jesús. Y luego viene el 28:11, que dice el informe de la guardia. Y luego viene la gran comisión. Amén, la gran comisión. Entonces vamos a leer la gran comisión. Dice Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Esa es la gran comisión. ¿Por qué quisimos o por qué quise que escucháramos la gran comisión? Porque son las palabras de Jesús cuando tuvo la resurrección, no la ascensión al cielo, sino la resurrección. Él ya estaba en condición de cuerpo transformado aquí en la tierra y se reúne con sus 11 discípulos y les da un claro mandamiento, es un mandato que debemos de llevar todos los hijos de Dios. Y es muy tante porque el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. Discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, no solamente al que yo quiera, al que me convenga, a este no, a este sí, hacer esa acepción de personas o selección, no. Y dice, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién habló aquí? ¿Quién habla aquí? Jesús. Es importante, es muy importante entender esta comisión que Dios nos delega, no solo a los apóstoles, sino a todos los que realmente estamos en su obra, en su camino. Porque a veces pensamos que es obra solamente de los pastores y de los que sirven al lado de los pastores. No, esto es obra de todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ustedes ya son discípulos de Cristo. Y cuando se dice discípulos es que debemos hacer lo mismo que Jesús hizo, lo mismo que quizás hacen sus pastores o lo mismo que quizás hacen sus hermanos, los siervos del Señor. Así que, mis amados, hay que trabajar fuertemente enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles, o sea, con testimonio, con gran ejemplo, bueno, que Él ha mandado y que demos a conocer que Él está siempre con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo está con nosotros? Hasta el fin del mundo. O sea, no es un ratico, no es un tiempito, no es un momentico, sino es todo el tiempo. Por eso Pablo decía, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no digamos solamente, bueno, ahora sí es tiempo de evangelizar, porque ahora sí están ocurriendo las señales y se están viendo las señales, entonces es hora de evangelizar. No, es todo momento, esto no nos esperemos. Hay algo que debemos tener en cuenta, es de que nosotros cada día estamos más cerca al rapto. Pablo lo esperaba hace 2000 años. ¿Por qué no nosotros que ya han pasado 2000 años? Y quizás fechas o momentos que se han dado son aproximaciones, no que se esté declarando que va a ser así ni que va a suceder en ese tiempo. Son fechas de aproximaciones, son fechas que quizás usted y yo vemos y conocemos a través de la palabra, pero hay que seguir haciendo discípulos, o sea, personas que tengan también la capacidad de poder ir y hablarle a sus seres queridos, a su hogar, a su casa, a su familia, a sus amigos, sus enemigos también, todos los que nos rodean, porque todos merecemos una oportunidad. La decisión obviamente es personal, pero nosotros debemos de hablar. Habla. Que este es muy duro de corazón, no importa, hable. Que este sí, porque este sí es blandito de corazón, hable. Eso, usted hable, sea duro, sea blandito de corazón, hábleles, que Dios hace su obra. Dios da el querer como el hacer. Y Dios es el que convence de justicia, de juicio y de pecado.
No sé si tengan alguna pregunta del libro de Mateo, porque ya está ahí. Porque hay en esa parte donde explica muy bien que bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay otro versículo que dice que bautices en el nombre de Jesús, que es Pedro el que habla, ¿no? ¿No es? Sí. ¿Por qué esa confusión ahí? ¿Cuál confusión? ¿Por qué Pedro dice bautices en el nombre de Jesús para perdón de los pecados? Entonces, ¿está Jesús aquí hablando? ¿Le hacemos caso a Jesús? Mira lo que acabas de decir. No, esa ¿Bautícese para el perdón de qué? de los pecados, Ok, ¿y aquí es bautizarse para qué? para ser discípulos. Ok, ahí está la respuesta. Jesús. Queda uno, bueno, entonces me bautizo en el nombre de Jesús o en el nombre de ¿Qué quieres? ¿Perdón de pecados o ser discípulo? pues uno, las dos, ¿no? Las dos, Uno listo. quiere Entonces ser bautizarse en perdonado. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y queda con ambas. Pero si quieres solamente perdón de pecados, te bautizas solamente en el nombre de Jesús. Aquí es una muy buena pregunta la que tú estás haciendo, porque esta es la parte de los unitarios. Este es un versículo que toman mucho los unitarios. Y los unitarios siempre dicen que es en el nombre de Jesús, que no es en el nombre de esto y de aquello del otro. Y a veces los trinitarios, que somos nosotros, decimos eso está mal. Y no está mal, está bien. Porque usted quiere bautizarse solamente para el perdón de pecados, pues lo hace en el nombre de Jesús. Pero si lo quiere hacer para ser un buen discípulo de Jesús, pues lo hace en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, viene el perdón de pecados y además de eso pasa a ser discípulo. Entonces, por eso mi pregunta, ¿qué quiere ser? ¿O qué quiere No, si recibir? esté ¿El mal perdón de una o la pecados o quiere ser discípulo? No, porque Jesús se No, toma no de está Dios. mal, no está mal. Lo que pasa es que hay que saber interpretar la escritura para poder dar a conocer lo que te acabas tú mismo de responder, porque ni siquiera la respuesta la di yo, la diste tú mismo. Una es para el perdón de pecados en el nombre de Jesús y la otra es ¿para qué? Para ser discípulo de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna pregunta ahí?